Hoy quiero hablarles de alguien que conocí, que quise y quiero mucho, y de esas personas que sí considero fundamentales en mi vida. Algunas veces en este ciclo de yo conocí a tal persona, hablo de personas que quizás las vi una vez en mi vida. Y simplemente quiero que ustedes las conozcan, pero hoy es el padre Armelín, el padre Ángel Benito Armelín, un sacerdote que fue extraordinario conocerlo, haberlo conocido muy de cerca y que muchas cosas en mi vida solamente se entienden a través de él, de cómo él las vivió, cómo él las aprendió a su vez del padre Luis María Echeverri Boneo y por otra parte de cómo él me las transmitió. Bueno, contarles que yo no fui a un colegio religioso, yo fui a un colegio inglés en Belgrano, no religioso, mi familia sí es religiosa, me transmitió los valores de la fe, pero yo no llevaba una vida de una gran formación religiosa. Cuando tuve que resolver mi carrera queriendo ser pintor, tuve que estudiar derecho, por eso de serás lo que debas ser o si no serás abogado. Y entonces me puse a estudiar derecho en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional, y me puse a trabajar en una biblioteca y de esa manera me pagaba mis gastos. Bueno, en la universidad, en la facultad de Derecho en ese momento, había un decano muy bueno que había sido discípulo también del padre Echeverri y entonces le permitía a un grupo de universitarios que se llamaba Misión que ejerciera su apostolado en la sede de la Facultad de Derecho. Ahí fue que yo los conocí, había una chica particularmente de un grupo de chicas que era compañera mía, el grupo de mujeres se llamaba Acción, que me interesaba, yo quería conocerla más, la forma de conocerla era ir a los encuentros que ellos invitaban y entonces recuerdo haber ido, supongo que habrá sido en el mes de septiembre de 1991 a el auditorio de Belgrano a escuchar una conferencia de Jérôme Lejeune, un genetista francés, y ahí haber empezado a vincularme con una cantidad de gente que yo conocía poquito, que estaban relacionados con el padre Luis María Echeverri Boneo, con los colegios San Pablo, con las servidoras, las vírgenes consagradas. Y entre ese grupo estaba el padre Armelín y el padre Bonet. Pero sí, el recuerdo que tengo es de a fin de ese año, en las vacaciones, ya en el año 82, yo pasé por la Armonía, yo veraneaba en Mar del Plata y el campo de la Armonía está a 20 kilómetros, y entonces pasé, me quedé unos días y en esos días estaba el padre Armelín y el padre Bonet. Y ahí sí tuve oportunidad de escucharlos, de esas reuniones que hacíamos después de comer, largas, en donde se hablaban de temas muy interesantes. Y inmediatamente lo que me di cuenta, tanto del padre Armelín como del padre Bonet, es que eran personas que a mí me interesaban porque vivían la masculinidad de la forma en que yo quería vivirla. Es decir, yo tenía 20 años en ese momento y yo nunca me gustó el fútbol, nunca fui muy de seducir a las chicas, siempre fui bastante tranquilo y siempre me interesó mucho la cultura y entonces muchas veces no encontraba en el ideario, ¿no?, del varón porteño mi ideario. Sí lo había encontrado en mi padre o en mi abuelo, que eran dos señores. Papá ya había muerto en ese momento, murió cuando yo tenía 15 años,
pero lo vi ahí reflejado en esos dos sacerdotes. Y los menciono los dos juntos porque para mí durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, en que el padre Armelín se murió hace 24 años y el padre Bonet se murió hace unos días, así que imagínense cuánto tiempo han estado juntos y cuánto tiempo han estado separados. Pero el tiempo en que han estado juntos yo siempre los entendí como ese vayan de dos en dos que dice Jesús en el Evangelio, porque siempre los entendía como dos partes de un sacerdocio, el del padre Luis María Echeverri Boneo, reflejado en dos discípulos suyos, pero muy distintos, ¿no? El padre Bonet mucho más abstracto, mucho más teórico, un hombre de consejo, por eso lo elegí como mi director espiritual. En cambio, el padre Armelino, un hombre mucho más activo, un empresario de Dios, un hombre muy práctico. Y gracias a Dios, pude recibir el ejemplo del padre Echeverri a través de esas dos miradas, porque si no, posiblemente lo hubiera conocido cercenado. Bueno, yo cuando conocí al padre Armelín, inmediatamente me relacioné con él porque vino el planteo vocacional a fin de ese año, tuve que irme de casa porque mamá no estaba de acuerdo con el tema de mi vocación y entonces le pedí al padre Armelín si podía alojarme. Ellos tenían un departamento en donde, enfrente a lo que era el Colegio San Pablo Viejo, en Vicente López 1624, segundo piso, y ahí vivía el padre Escobar, el padre Armelín y el padre Bonet, y un exalumno de San Pablo que ellos cuidaban porque era un chico que tenía una esquizofrenia. Y entonces, bueno, tenían un cuarto de servicio libre y yo le pedí al padre Armelín si podía irme a vivir ahí. Y el padre Armelín fue muy generoso, me conocía hace muy poquito tiempo, no sabía quién era, no me pidió nada, no pagué nada. Fue muy generoso en permitirme vivir en esa casa y siempre me pregunto qué hubiera sido de mi vida si ese día el padre Armelín, por miedo o simplemente quién será cómo lo voy a dejar entrar en casa. Vieron que ahora incluso hay tanto miedo en los sacerdotes con respecto a la relación con los jóvenes. Yo ya era un chico mayor de edad, pero de todas formas él me dejó ir a vivir con ellos y eso marcó ciertamente mi vocación. Porque además al año siguiente él ya me fue conociendo y entonces me pidió, se había hecho una vacante de un trabajo de encargado de un curso, y entonces me pidió si yo podía hacerlo, y ahí empecé a trabajar en el Colegio San Pablo, y eso fue muy interesante porque vivir con el padre Armelín y trabajar con el padre Armelín hacía que uno viera dos facetas de su vida que para mí eran muy completas, porque él era un hombre activo, entonces verlo en su faceta más activa de estar al frente de un colegio como rector, en el que había estado por muchísimos años, en el que se había encarado un gran proyecto que era el construir un edificio nuevo. El edificio viejo era una casa antigua donde realmente los chicos estaban enlatados porque había muy poquito espacio, y el padre tenía un gran sueño de un edificio muy lindo que lo pudo construir en la esquina de Pacheco de Melo y Larrea, y eso realmente fue gracias a su enorme esfuerzo. Así que ver todo ese trabajo que él hacía, pero además no construyendo el edificio, ¿no?, sino realmente construyendo la comunidad educativa, ¿no es cierto?, tanto con respecto a los chicos como con respecto a los profesores. Y por otra parte esa trastienda, ¿no?, de verlo rezar, verlo descansar, verlo comer y ver que en todo era sacerdote. Eso me llamaba francamente la atención.
Bueno, por otra parte, ver que su trabajo no se reducía al colegio, sino que también tenía otros aspectos. Particularmente nosotros como discípulos del padre Echeverry Boneo queríamos trabajar en el campo de la cultura y Juan Pablo II nos había hablado de predicar el Evangelio de la vida en esta cultura de la muerte, y entonces el padre Armelín asumió muy vivazmente la defensa de la vida. Y entonces participó en la fundación de una institución que se llama Profamilia, y después dentro de esa institución en el Hogar de Nazaret, un lugar en donde las madres solteras que no querían abortar y que querían tener a sus hijos, pero se encontraban con la dificultad de que perdían el trabajo, no tenían a dónde ir, encontraban un refugio maravilloso durante todo su embarazo, durante los primeros 6 meses de la vida de su hijo, y después salían con una ubicación en el mundo para que pudieran seguir. Y en ese tiempo en donde había que acompañarlas, el padre Amelín las acompañaba como confesor, como sacerdote, y era muy extraordinario. Siempre me llamó la atención. Él fue realmente el que trajo el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada a la Argentina, y de eso soy yo testigo, ¿no? Él hizo un viaje a México, vio que en México esto se hacía. Cuando volvió, vio que se necesitaba un televisor para pasar las ecografías, y él dio su televisor, el que tenía en su cuarto, y que se necesitaba un celular. Y entonces él, para atender los llamados de las chicas que querían abortar, preguntando y poder explicarles lo que significaba el don de la vida, y él puso su celular. De hecho, como el celular ese tenía el domicilio nuestro, para pagar la factura una vez, es decir, el Centro de Mujer Embarazada publicaba unos artículos en los diarios, unas solicitadas diciendo: tenés un embarazo inesperado, llamanos, y ponía un teléfono. Y entonces una vez nos vinieron a ver si la casa no era una clínica abortista, justamente porque el recibo de ese teléfono que se publicaba ahí venía a la casa nuestra. Así que era un hombre siempre dispuesto, siempre generoso, siempre con proyectos, incansable en sus horarios. Bueno, yo ya les digo, viví con él muchos años, trabajé con él muchos años en el Colegio San Pablo, sobre todo. Después me fui a España 2 años para terminar mi seminario, ahí me ordené de diácono. Él vino a mi diaconado, vino él con el padre Bonet, y él nos llevó al padre José Dabusti, que se había ordenado de diácono conmigo, a un viaje muy lindo que hicimos por Europa, visitando los santuarios. Fíjense que él había cumplido sus bodas de plata sacerdotales, y entonces la gente le había regalado a él y al padre Bonet, que se habían ordenado el mismo día, un viaje a Europa. Y entonces el padre Armelín había decidido hacer ese viaje lo más gasolero posible para poder incluirnos en ese viaje al padre José y a mí. Y entonces fuimos en auto, gastando lo menos posible, parando en casas de sacerdotes, de monjas, de familiares, de amigos. El auto se lo habían prestado unos amigos que estaban en Madrid en ese momento. Y así hicimos un viaje muy lindo, en el cual ni más ni menos tuvimos oportunidad de diaconar en Castel Gandolfo con San Juan Pablo II. Así que fue un regalo muy lindo. Y después, bueno, fue la vuelta, la ordenación, ya en el Colegio San Pablo, todo el orgullo que él sentía por la ordenación de José Dabusti, que sí era exalumno del colegio y que era posiblemente su pichón, ¿no? Quien él pensaba que podía seguir en su trabajo como rector del Colegio San Pablo, porque era
un sacerdote que tenía esa capacidad, ¿no es cierto?, de dirigencia. Yo nunca me vi, ¿no es cierto?, en esa postura. Pero él sentía una enorme alegría por nuestro sacerdocio porque además se juntaban los 5 sacerdotes que podíamos iniciar ese proceso de hacer una asociación de fieles clerical que se llamó Cristo Sacerdote para prolongar en el tiempo y en el espacio la labor apostólica del Padre Echeverri. Así que bueno, juntos hicimos eso. Después a mí me vino un periodo de parroquias. Tuve que estar 1 año y medio en la parroquia de Santa María y 2 años en la parroquia de San Nicolás. Y después sí volví a vivir a la Asociación Cristo Sacerdote, que funcionaba en el antiguo Colegio San Pablo, en la calle Vicente López 1639. Pero ya ahí, 2 años después, falleció el padre Armelín. Así que en realidad tuve la gracia de acompañarlo, estar destinado ahí como sacerdote relativamente joven. Yo tenía 30 y pocos años y él tenía 60. De acompañarlo en los 2 últimos años de su vida, que fueron muy lindos. Para mí fue muy lindo el verlo y yo creo que realmente Dios lo preparó. Él murió muy joven, a los 63 años, de un infarto masivo, así que en realidad no se esperaba que fuera a morir. Sin embargo, yo en el último año noté grandes crecimientos en él, en su vida, o por lo menos yo veía en él cosas muy lindas. Una de las cosas que veía, por ejemplo, es que él toda su vida, porque era distante, ¿no?, como esa forma quizás antigua de ser sacerdote, entonces él me llamaba Pérez siempre. Y a mí me molestaba porque no me gustaba que no me llamaran por mi nombre. Hacía muchos años que nos conocíamos. Y bueno, sin embargo, el último año él empezó a llamarme Eduardo. Y eso me gustó mucho, porque evidentemente logramos una comunión más profunda, ¿no?, de ya 2 sacerdotes que trabajaban en las mismas cosas. Y ese año, ese último año, también nos ofrecieron una capilla en William Morris, Santa Leonor, para asumir como Asociación Cristo Sacerdote. Era todo un reto porque la asociación tenía estaba muy identificada con el barrio norte de alguna manera por sus orígenes, y el padre Armelín muchas veces eso le daba rabia, ¿no? Él era un hombre de la provincia de Entre Ríos. Algunas veces encontraba en la forma de ser del hombre de Barrio Norte cosas objetables. Y entonces él decía, yo, si tuviera que fundar el colegio de vuelta, dice, lo fundaría en Caballito, buscando como un lugar que tuviera una identidad más de clase media. Bueno, cuando fue ese proyecto de William Morris, era un lugar bastante sencillo, ¿no? Porque William Morris está entre Hurlingham y Bellavista, está en donde el río Reconquista se inundaba, así que tenía sus dificultades, y él fue muy entusiasta en aceptar esa donación, que se concretó unos días después de su muerte. Pero eso hizo que tuviéramos que ir muchas veces. Él agarraba su auto, era muy rápido, y entonces que aprovecháramos esas veces, algunas veces el mediodía, por ejemplo, cuando era el horario del almuerzo, íbamos y volvíamos a hacer un trámite y ahí aprovechábamos para hablar. Siempre era muy lindo el ir con él. Él, por ejemplo, cuando nosotros éramos seminaristas, también muchas veces nos agarraba y nos llevaba a algún viaje. Incluso llegamos a hacer un viaje a Tierra del Fuego con el padre José Abusti también, pero siendo estudiantes de filosofía o de teología, no recuerdo, en donde fuimos todo por la costa y volvimos todo por la ruta 40 en la montaña, y él manejaba y le encantaba manejar y le gustaba
complacernos en, bueno, quieren ir a ver tal cascada, quieren hacer tal cosa. Era realmente un padre. Bueno, ¿qué le podría decir de él? Le podría decir que para mí era alguien que estaba. Vieron que cuando Moisés escucha el nombre de Dios, Dios le dice yo soy el que soy, y algunos dicen que más bien habría que traducirlo como yo soy el que estoy, ¿no es cierto? El que, por esa idea no abstracta, ¿no? Sino concreta que tiene el pueblo de Israel del concepto ser, ¿no? Y entonces yo voy a estar, voy a hacerme presente, voy a defenderlos frente al faraón, voy a abrir el mar rojo, voy a darles de comer en el desierto, voy a llevarlos a la tierra prometida. Bueno, esa idea de yo soy el que estoy, para mí es la idea que lo define al padre Armelín, ¿no es cierto? Él estaba, no sé cómo, siempre estaba. Pasaba algo, uno iba a la rectoría, él estaba, uno iba a su despacho, él estaba, uno iba a la capilla, él estaba, en el confesionario él estaba, en el almuerzo él estaba, sí, siempre estaba. Era realmente quizás la santificación por lo ordinario, ¿no es cierto? ¿No? Por el estar, por el cumplir, por el no faltar. Tenía una buena salud, ciertamente. Íbamos caminando a Luján, por ejemplo, hasta el último año de su vida. Se subía al Cerro Champaquí con los chicos. Es decir, era alguien que estaba. Y ese estar producía una gran confianza, ¿no? Es decir, uno... si sabía que él estaba, entonces se quedaba tranquilo, porque evidentemente él iba a solucionar cualquier cosa que pasara en ese momento. Y yo les digo, quizás con exageración o con exageración en lo que fue mi sentimiento, pero si el padre Armelín me hubiera dicho, vamos a evangelizar la luna, yo hubiera ido. Porque sí, era tal la confianza que producía y tal la tranquilidad que daba de que nunca se iba a meter en algo que fuera un disparate, que yo lo hubiera secundado creo que en cualquier cosa. Bueno, viviendo con él tuve la oportunidad de ver su cansancio, es decir, era un hombre que esto de estar significa levantarse temprano, acostarse tarde, cumplir con todos los deberes que uno tiene en el medio. Y a la noche algunas veces yo lo veía rezando la liturgia de las horas caminando, porque si se sentaba se quedaba dormido. Y entonces iba de atrás para adelante, de atrás para adelante, su cuarto quedaba atrás, el mío quedaba adelante y por eso lo escuchaba rezando la liturgia de las horas para también cumplir con esa oración. Muchas veces cuando yo me siento fatigado, yo que soy un gordito perezoso y cómodo, ¿no? Cuando yo me siento fatigado y estoy a punto de decir, bueno, no rezo o no hago tal cosa, pienso en él y digo, no, rezo, porque evidentemente él lo hubiera hecho aún cansado. Para mí tenía una presencia normativa, es decir, cuando él estaba, todo se ponía en regla. Y había algo en su mirada. Su mirada no era una mirada fea, ni dura, ni de reproche, pero era como una mirada recta. Y entonces, por ejemplo, si tocaba la campana para bajar a almorzar, y entonces uno se retrasaba un poquito y bajaba a almorzar, y cuando llegaba ya estaban rezando el Ángelus, que se rezaba antes del almuerzo. Entonces él miraba al que entraba tarde, pero no porque quisiera reprenderlo ni nada, ¿no? Ni ponía una mirada mala ni nada, pero simplemente uno, cuando era mirado por él, decía, mañana cuando toque la campana voy a bajar antes, porque sentía como esa norma, ¿no? Es decir, esa persona que cumplía con ese horario y que por lo tanto te invitaba a cumplirlo.
Y lo noté mucho, por ejemplo, nosotros después del almuerzo, a raíz de que el padre Echeverri aconsejaba a los sacerdotes cortar el día en el medio y dedicarle un tiempo a la oración para que no esté solamente la oración de la mañana y la oración de la tarde, y entonces el día un poquito esté sin algún momento en que uno pueda como reafirmar ese encuentro con Jesús. Bueno, después de almorzar íbamos todos a la capilla y nos quedábamos un ratito rezando. Y siempre, siempre era el primero que iba, se quedaba un buen rato rezando y después iría a dormir la siesta o a seguir con sus actividades de la tarde. No creo que fuera muy de dormir siesta. Pero, ¿qué les cuento? Que cuando se murió, se perdió esa costumbre, es decir, no, porque él era el que movía, ¿no es cierto?, esa rueda con su ejemplo, ¿no? Y entonces un día habrá faltado uno, otro día habrá faltado otro, y un buen día dejamos de hacerlo porque justamente nos faltaba ese motorcito. Bueno, su muerte fue una cosa espantosamente dolorosa para mí en dos aspectos. Uno fue en cómo pasó, ¿no es cierto? Yo estaba celebrando la misa en el Colegio San Pablo, en la capilla que él había construido. Él estaba confesando en un confesionario, en el otro confesionario estaba el padre Bonet. Y en un momento él se siente un poco indispuesto, le dice a la penitente, le doy la absolución porque me siento un poquito mal, y se desploma. Y entonces lo sacan del confesionario, él tuvo un infarto masivo. Había 3 médicos presentes en la misa que empiezan a hacerle las tareas de resucitación. Viene el padre Bonet, le da la extrema unción. Todo esto yo estaba celebrando la misa. Ustedes saben que una vez que se empiece la misa no se puede terminar. Hay que terminarla, ¿no? Es decir, no se puede cortar. Y entonces yo veía todo eso en el pasillo del medio de la iglesia, veía a la gente llorando, veía que se llevaban al padre Armelín. Yo decía, se habrán muerto, lo habrán internado. ¿Y qué les cuento? Que cuando estoy por terminar la misa, vieron en el momento antes de la bendición final, que es cuando en algunas oportunidades se hacen avisos, aparece el padre Francisco Morat diciendo, el padre Armelín será velado en esta capilla, que tran, que trun. Así que yo no había terminado la misa y escucho que el padre Armelín se había muerto y que ya estaba organizado su velatorio. Fue una cosa muy traumática. Recuerdo haber salido a la sacristía y haber abrazado al padre Bonet llorando y haber llorado 3 días. Y me acuerdo que cuando vino mi hermano esa noche, mi hermano era profesor de física también en el Colegio San Pablo, lo quería mucho al padre Armelín y el padre Armelín lo había casado. Me acuerdo que cuando me abrazó mi hermano, nosotros que habíamos perdido al padre de chicos, él tenía 18, yo tenía 15, yo dije, mira Fernando, es como si papá se hubiera muerto de vuelta. Esa era la sensación que yo tenía. Y fue exactamente así, porque cuando murió mi papá, yo sentí que mi infancia se había terminado. Y cuando murió el padre Armelín, yo sentí que mi infancia sacerdotal se había terminado, es decir, que yo ya ahora me convertía en un sacerdote maduro, ¿no es cierto? Que tenía bueno, que todo eso lindo que había recibido, darlo. Bueno, pero ya le digo, no solamente fue terrible el momento, sino que fue terrible que un hombre de 63 años lleno de vida, lleno de proyectos, lleno de Dios, tan recto, tan maravilloso, de un día para otro no estuviera, y no era fácil suplantarlo en el Colegio San Pablo, en el Hogar de Nazaret, en la Asociación Cristo Sacerdote, en tantas cosas en donde en realidad se sintió muchísimo su ausencia, y creo que hay cosas que dejaron de funcionar como funcionaban, porque no era una persona reemplazable, verdaderamente. Bueno, ¿qué les cuento? Cuando se muere un sacerdote,
se cierra su cuarto y se le encomienda a algún otro sacerdote que antes que vaya la familia o los herederos o quien sea a llevarse sus cosas, entre un sacerdote a ver si hay algo que sea exámenes de conciencia o cartas de alguna persona que puedan comprometer el secreto de confesión o lo que fuera. Y entonces que sea un sacerdote que vaya a guardar sigilo sobre eso, que destruya todo lo que vea que no corresponde. Bueno, y el sacerdote que designaron fui yo. Así que ese cuarto del cual él salió para ir a confesar en la misa, como hacía todos los fines de semana, y en el cual no había vuelto a entrar, una semana después entré yo y la verdad no les puedo decir el buen ejemplo que me dio entrar en ese cuarto y encontrar el cuarto de un sacerdote. Que toda la ropa que tenía, que todos los papeles que tenía, que todos los libros que tenía, que todas las cosas que tenía eran solamente para ejercer bien su sacerdocio. Recuerdo, por ejemplo, haber mirado sus agendas, sus exámenes de conciencia, no haberlos leído, sino haberlos destruido, pero haber encontrado un papelito en donde decía hace cuántos días se había confesado, hace cuántos días había ido a visitar un geriátrico que él visitaba para atender a los viejitos, hace cuántos días se le había llevado la comunión a cada uno de los enfermos que él llevaba. Es decir, realmente alguien que estaba al pie del cañón siempre. Toda su ropa sacerdotal, todos sus libros sacerdotales, todos sus escritos, todos los textos en su computadora, todas las cosas realmente hablando de una vida absolutamente entregada a Jesús. La verdad es que fue para mí, que soy quizás una persona que puede tener otros intereses más artísticos o más mundanos, y si me muriera hoy entran en mi cuarto, van a encontrar desde pigmentos hasta libros de arte o lo que fuera. En el cuarto de él lo único que uno encontraba era cosas que hablaban del sacerdocio. Bueno, ¿qué les cuento para terminar? Que para mí era notable su magnanimidad y su magnificencia. Vieron, la magnanimidad es cuando tenemos el alma, el ánima, dirigida hacia lo magno, ¿no? Es decir, realmente él era un hombre que se proponía cosas grandes y que así como entendía que el Colegio San Pablo tenía que tener un edificio grande, el más lindo, el que hablara más de lo que significaba esa tarea educativa que él asumía con tanto interés, ¿no? Bueno, realmente esa magnanimidad se veía en todo, incluso en las cosas chiquitas, ¿no? Y después la magnificencia, que es también tener la grandeza en la utilización de los medios. Él había estudiado economía, casi se había recibido, y entonces evidentemente él tenía un gran conocimiento de los medios y particularmente de los medios económicos. Bueno, él obraba con tanta generosidad, ¿no es cierto? Buscando dotar a todo de lo mejor, ¿no? De que no faltara nada, de que la capilla fuera la más linda, de que tuviera todo lo mejor, de que uno pudiera estudiar en el mejor seminario, como fue el caso de lo que quiso hacer conmigo. Bueno, la verdad, esas dos cosas, esa grandeza, era algo admirable en él, ¿no? Y después decirles que llenaba el nombre de padre, ¿no? Un nombre que es muy hermoso, ¿no? Y muy hermoso para el varón particularmente, ¿no? Que muestra la plenitud, ¿no? La capacidad de transmitir vida, pero que es un nombre que lleva al Padre Eterno, ¿no? Y que nosotros
a nadie llaméis padre, ¿no es cierto? Porque solo tenéis uno, ¿no? Pero sin embargo nosotros somos llamados padres por los demás y así nos entienden y así lo vivimos y así yo lo siento y siento que soy padre de hijos, pero no es fácil llenar ese nombre de todo lo que significa, ¿no? De transmisión de vida, de transmisión de reglas, de providencia, de confianza, ¿no es cierto? Porque es distinta la maternidad, ¿no? La paternidad es algo distinto y él llenaba ese nombre de padre plenamente. Así que bueno, me ha encantado contarles la historia de este sacerdote, el padre Ángel Benito Armelín, a quien conocí mucho, mucho, quise y quiero mucho, mucho, mucho. Lo recuerdo y lo extraño todos los días y ya les cuento el 8 de septiembre, hace 24 años que ha fallecido. Les dejo la bendición, como siempre, después de estos videos. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.